Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí conmigo, con Javier Orgaz, y momento de vídeo podcast. No lo voy a poner en Orgaztol, que está el pobre un poco abandonadico. Lo sé, porque es que estos videopodcasts son importantes, y si los pongo en el otro sitio, pues no los ve ni el tato, por desgracia, porque es un canal muy chiquitín. Pero no pasa nada, y además es un canal que a mí me gusta hablar de más cosas, no solamente de perfumería. Bueno, vamos a ver, se me está dando mucho la brasa, tengo que decirlo, mucho el tostón con los viales, la potencia de los viales, la duración, las concentraciones de los perfumes, y esto es porque alguien ha lanzado la liebre de algo que ya sabemos por dónde vamos, sin ver nada, ¿eh? Y me llegan los comentarios, se me dicen los directos también, y yo ya sé por dónde van los tiros, porque es por eso. Entonces, sin saber quién ha hecho ningún vídeo, ni ha hablado de nada, ni ha publicado nada, porque no lo sé de verdad, en serio, no lo sé, voy a deciros que con mi experiencia en el sector, con todo lo que he vivido y estoy viviendo, vamos por partes. Como dijo el otro, qué original. Viales, la potencia de los viales. Hay empresas que son completamente serias de verdad, pero hay mucho pirata. Y cuando digo que hay mucho pirata, hay mucho pirata. Y quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. No, a mí no, yo no he hecho esto. No he hecho esto, pero se me ha llegado a ofrecer a la hora de hacer perfumería. Y es que muchas firmas, más de las que os pensáis, sobre todo dentro de la perfumería nicho, suben un pelín más la concentración en los viales. Y esto se hace en la perfumería más de lo que es el perfumería pop selectivo, no. Al menos que yo tenga detectado. No. Pero hay tanto pirata que os puedo garantizar que esto es una práctica que se hace. Se hace. Tenerlo muy clarito. Las grandes no se la van a jugar porque están bajo análisis y bajo una serie de cosas muy estrictas que es... para ellas, como les pillen, se les cae el pelo. Pero hay mucho pirata. Y cuando digo que hay mucho pirata, hay mucho pirata. Y yo lo sé de buena mano. Entonces, cuando tengáis viales de perfumería nicho, podéis sospechar que efectivamente puedan estar un poco más subidos. Y me da igual la firma que sea. Me da igual. Porque vuelvo a repetir, yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Pero esto pasa. Pasa porque a mí se me ha ofrecido subir la concentración de viales. A mí se me ha ofrecido. Cuando pedí presupuestos para hacer Tears of Pain y Let Me In, como me puse en contacto con un montonazo de empresas fabricantes, se me dijo: ¿sabes que podemos hacer esto? Llevar a cabo esta práctica. Y yo les dije: nanay de la conchinchina. Con Let Me In ya me lo encontré. Con Let Me In ya me lo encontré. Cuando estuve buscando, al final pues ya encontré perfumista y tal, pero mientras tanto yo estuve buscando y rebuscando y mirando y remirando. Y efectivamente se me ofrecía desde las casas fabricantes. Así que ahí queda dicho. ¿Es posible que os lo encontréis? Sí. Ahora, testers y botellas. Si la empresa es seria y formal, volvemos a las mismas. Tenemos el mismo rollo. Si la empresa es seria y formal, no va a haber problema porque todo está en su sitio. Si nos encontramos con piratas, ya sabemos que los testers estarán ligeramente más subidos de concentración. Pero eso solamente pasará en un tipo de perfumería más indie y nicho. Porque las grandes firmas no se la juegan. ¿Qué problema tenemos? Bueno, vamos a ver. Primero, en España, Comunidad Económica Europea, está absolutamente prohibido que los batch code y las producciones sean distintas de un mismo producto. Es decir, tú tienes un tester y ese tester tiene que corresponder al mismo batch code que tienes a la venta. No puede haber un tester de una tirada y un batch code diferente del producto que estás vendiendo. Esto para empezar, según normativa. Todos los testers y lo que vendes igual. No pueden ser distintos. Sigo con más. Las diferencias del aroma vienen por lo siguiente. Y es porque
Los productos, los tester, están al aire libre. Pensar que solamente de principio están mínimo 8 horas ahí dándole las lucecicas y todo el tema ahí, venga, y el calorcico, venga, vamos, durante 8 horas, todos los días del año, porque la mayoría de las tiendas de las perfumerías hoy en día trabajan todos los días del año, salvo algunas festividades, pero pocas. Y si no, pues con un poco de suerte, pues libran los domingos. Y eso está ahí, zumbando luz todo el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Se está degradando? La fragancia se degrada. Esto me ha pasado a mí, lo he contado 8 millones de veces con un Balenciaga. Compré un Flora Botánica y lo tuve que devolver porque aquello que daba angustia. Y lo devolví y efectivamente. Y estaba la caja completamente cerrada. Y estaba cerrada. Así que ni el tester ni os cuento, porque además no lo probé. Cogí Flora Botánica porque ya lo conocía de antes, lo cogí, me lo llevé. ¡Pum! Lo pasé por caja y me lo llevé. Y luego cuando vine y lo probé, dije, Dios mío, mira, esto me va a dar una vomitera. ¿Por qué? Porque estaba echado a perder. O sea, imaginaros los testers, la presión que están soportando de luz y de calor todos los días. Con lo cual, al principio siempre vamos a tener un poco más de esa sensación como más de potencia, porque el producto se está degradando antes. Si es que se está degradando. Ahí no hay oscuridades ninguna, ni hay nada. Eso está al aire libre, dándole la luz por un lado de las luces y luego por otro lado la luz ambiente que pueda haber. O sea que es que no se escapan. Más el calor que se genera, porque en verano está el aire acondicionado, medio nos vamos escapando con los testers, pero cuando llega el invierno, ahí hay calefacción, ya tienen calor, ya los perfumes ya no están tan a gusto. Entonces ahí es donde viene el tema, no hay ningún tipo de problema, estoy hablando de normativa española europea, los testers tienen que estar acordes con lo que se está vendiendo y ser de la misma numeración, la misma tirada, no pueden ser distintos. En ninguno de los casos. Ahí es donde tenemos uno de las diferencias olfativas que podemos encontrar. Pero en cuanto a producción, no. Sí, es una empresa seria, vuelvo a repetir. Piratas hay. Y vuelvo a decir, yo no pongo la mano en el fuego por nadie porque por propia experiencia sé que se hace. Por propia experiencia porque yo para eso he estado bien dentro y sigo estando dentro. Temas conflictivos, vale, moléculas, siempre con lo mismo, madre mía, llevo ya 9 años hablando de esto. Las moléculas artificiales no son más potentes, ni tienen por qué ser más potentes que las naturales. Esto es un error total y absoluto. En química trabajamos con concentraciones. Bueno, trabajamos con muchas cosas, pero básicamente sería con concentraciones. Tú tienes producto A, sintético, producto B, que es natural. Y los dos son, o pueden ser exactamente igual de potentes. Lo que pasa es que tú trabajas con distintas concentraciones y el que sea un producto sintético o otro natural, igual son clavados. El sintético es clavado al natural. Y os puedo garantizar que no os enteráis de la diferencia de un producto sintético a uno natural. No notáis la diferencia. ¿Que no la notáis? Hombre, que lo digo yo. Lo digo yo. No notáis la diferencia de un sintético al natural. De hecho, esto de los perfumes nicho, que tal que cual, que llevan productos naturales y una leche. Muchos de ellos llevan un montonazo de productos sintéticos. De altísima calidad, por supuesto. O no tanta, ¿eh? O no tanta. Pero aquí estamos hablando de concentraciones. Y cuando hablamos de concentraciones, estamos hablando de que podemos echar más cantidad de una cosa o de otra. Esto es así. No tiene nada que ver que un producto sea sintético. Los productos sintéticos no tienen por qué tener más potencia que los naturales. En ninguno de los casos. Estamos hablando de... Cuando hablamos de naturales, hablamos de moléculas pues que son extractos absolutos. Y luego tenemos la síntesis, pero es que no tiene por qué. Estamos hablando siempre de concentraciones. Si estamos hablando de nichos o estamos hablando de perfumería pop, estamos hablando de concentraciones. Y hoy en día los proveedores son los proveedores y son siempre los mismos. Son siempre los mismos. Y al final todo el mundo termina comprando las moléculas donde termina comprando las moléculas. Y ya está. Y me da igual si son naturales o si son sintéticas, porque ambas dos son moléculas. Y os puedo garantizar que no os enteráis de la diferencia de una natural de una sintética. No os enteráis.
Si estamos comprando una molécula sintética perrera, pues entonces sí que nos vamos a enterar. Pero si compramos bien, no os enteráis. Y eso es lo que pasa muchas veces con la perfumería nicho, que hay moléculas sintéticas y nadie se entera de nada. Y dice, uy, es que esto huele, y yo cojo, miro y digo, Dios mío de mi vida. Dios mío de mi vida. Que luego, por cierto, hay una perfumería nicho, no me acuerdo del nombre, tengo que decir, unos fabricantes que van con honestidad 100% y declaran por completo todo el INCI de sus perfumes. Es acojonante, me quedé loco. Porque yo en un principio, cuando lo vi en un directo, dije, se han equivocado, estoy leyendo el INCI completo. Luego me metí en la página web oficial en el mismo directo y dije, ah, no, es que van de este rollo. Y es de aplaudir. Bueno, pues creo que el 20 y pico % de los productos que llevaban eran sintéticos. Pero todo el resto era natural, ¿vale? Estaba por encima, por supuesto, la composición natural, pero declaraban también el sintético. Pues todo esto pasa con todos los perfumes. Y nos pensamos que compras un nicho, que estás comprando perfumería con moléculas 100% naturales, y esto no es así. Esto no es así ni por asomo. Y el que tú puedas sentir algo con un toque sintético depende de la calidad. No depende de otra cosa. Y depende de la mano ejecutora de ese perfume, si ha estado más fino o menos fino a la hora de hacerlo. Pero es que estamos hablando de calidades y luego de concentraciones. En química hablamos de concentraciones. Cuando estamos elaborando un perfume, estamos hablando de concentraciones. Concentración de Parfum, concentración de Toilette, concentración de tal, concentración de cual. Estamos hablando de concentraciones. No hay otra historia. No hay otra historia. Y como siempre digo, ¿qué determina que un perfume sea la repanocha o que sea pues una auténtica asquerosidad, una cagarruta? El gusto personal. El gusto personal. Esto es una industria. Y todo va a depender del gusto personal, de si te gusta una cosa o no te gusta una cosa. Y ya está. Simplemente eso. No hay nada más. No hay nada más. Bueno, este es el vídeo 8 millones que llevo hablando de esto, 8 millones que llevo hablando de esto. Por sí, yo también entiendo que no es un vídeo. He hecho vídeos de esto, ya hablando de esto, sobre todo vídeo podcast al principio. Y ahora tocaba otra vez, pero que me quiero dejar de rollos. O sea, de verdad, lo digo para aclarar las cosas, no para entrar en conflictos con nadie, porque es que no veo a nadie. Esto es porque me llegan a mí los comentarios, lo digo en serio. Si no me llegas en los comentarios, no estaría hablando de esto, pero son cosas que debéis de saber, ¿vale? Los viales, es posible que os encontréis con los casos de que los viales estén más potenciados, sí, pero no en la perfumería del selectivo o pop, como yo la llamo, no, es más en perfumería indie y nicho, que ahí las cosas van de otra manera. Luego, las botellicas de los tester, ya sabéis que están sufriendo ahí a saco la intemperie, la luz y el calor, y esto hace que se potencien más los olores. Aquí en Europa está terminantemente prohibido que los batch code o la producción sea distinta de lo que estás vendiendo del tester que tienen fuera. Aquí, por ejemplo, Druni lo hace muy bien porque los lleva clavados. ¿Se les puede escapar a alguien? Sí, porque somos humanos, esto también tengo que decirlo, pero lo lleva a rajatabla esto, y el Corte Inglés lo lleva a rajatabla, todos lo llevan normalmente a rajatabla. Lo que está en el tester tiene que ser de la misma producción que está en lo que se está vendiendo. Las moléculas, concentraciones. Una molécula artificial puede tener exactamente la misma potencia en concentración, el mismo aroma clavado que otra natural. Y nadie se va a dar cuenta. De hecho, mucha gente no se da cuenta de que lo que está oliendo realmente es una molécula artificial y no una natural. Por ejemplo. Y ya sabéis lo que hay con respecto al sector de la perfumería, que tampoco me quiero yo liar mucho más la manta a la cabeza, pero creo que están bien, son vídeos que están bien, pero esta es... a ver, si yo no hubiese estado, ni estoy como estoy dentro del sector, porque yo me considero dentro del sector de la perfumería y la cosmética, estoy dentro, entonces, creo que mi palabra creo que debe de tener algo, un poco, aunque solo sea un poco, ¿me entendéis? Solamente un poquito de por favor, porque creo que entiendo y sé de lo que estoy hablando, porque a mí me ha pasado, y estoy hablando desde la experiencia, no desde el bla 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 que me pueden decir en las tiendas, no, esto es lo que yo he vivido y he visto así con estos dos ojitos, Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí, nos vemos enseguida, auf Wiedersehen.